Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición en vivo del programa Suena SUNAS. Esta tarde abordaremos un tema muy interesante, bueno, que a muchos usuarios y usuarias les interesa. Es sobre las funciones, mitos y verdades del medidor de agua potable. Y para absolver estas dudas, hemos invitado a Gabriela Coimán Jiménez. Ella es coordinadora de la Dirección de Usuarios de la SUNAS, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mariana. Muchísimas gracias por desarrollar este tema tan importante y además porque va a permitir seguro resolver algunas inquietudes de nuestros usuarios y usuarias. Por supuesto, Gabriela. Y bueno, antes de iniciar con esta tarde de orientación, quisiéramos recordar a las personas que se conectan que pueden dejar sus comentarios, sus dudas, para que sean absueltas a lo largo de este programa. Y bien, Gabriela, para comenzar, queremos consultarte cuál es la función que tiene el medidor de agua potable. Bueno, el medidor es un dispositivo que tiene la función de registrar el consumo en nuestros hogares, en nuestro predio. Permite justamente contabilizar el volumen de agua, la cantidad de litros de agua, la cantidad de metros cúbicos de agua que consumimos dentro de nuestro hogar. Es en realidad la única garantía, Mariana, que tenemos para poder hacer un pago justo por el agua que estamos consumiendo diariamente. Y ahí hay un dato muy importante. En nuestro país, el nivel de micromedición que se ha alcanzado es un poco más del 72%. Entonces, cuando no hay medidor en casa, podemos estar desperdiciando el agua. No tenemos un control sobre el uso del agua y eso, por cierto, es peligroso. Entonces, esto hace que finalmente el agua no llegue a todos los usuarios, ¿no? Porque en algunos hogares seguro se está derrochando. Así que el medidor es una garantía y es lo que justamente propicia que hagamos un uso responsable y solidario del agua. Gabriela, has dejado un poco entrever ya, pero queremos escuchar por qué otras razones es importante contar con un medidor de agua potable. Exacto. Mira, es muy importante para pagar justamente lo que realmente consumimos. Cuando en un lugar no existe un medidor, las familias suelen pagar una asignación de consumo. ¿Qué es esa asignación de consumo? Es lo que, digamos, comúnmente conocemos como tarifa plana. Todos los meses pagamos el mismo monto. Pero ¿qué sucede si justamente ese monto que pagamos es, vamos a ponerle un monto, 45 soles mensuales? Entonces, en muchos casos, las familias consumen menos desagüe. Quizás hay menos miembros en casa, tienen un uso y unos buenos hábitos de consumo, todas las instalaciones están funcionando correctamente, no están quizás todo el día en casa, entonces deberían o podrían estar pagando menos, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen medidor. Entonces pagan tal igual como quizás el vecino y la vecina del costado, que son más miembros en su familia, ¿no? Más miembros en el hogar, pero como en la zona hay asignación de consumo, pues no va a pagar o no están pagando lo que realmente están consumiendo. Y hay una pregunta que también es un poco recurrente. Los usuarios nos preguntan si los medidores tienen una vida útil o cuánto tiempo funciona un medidor. Eso es muy importante, Mariana, ¿no? Saber que el medidor es como cualquier dispositivo o aparato que tenemos en casa, ¿no? No es de vida eterna. ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos tiene un periodo de vida útil de 5 años. Entonces, obviamente las empresas de agua tienen la obligación de mantener operativos los medidores. Para ello deben de pasar justamente un control de calidad. Pero no va a pasar más allá de 5 años. ¿Por qué? Porque finalmente lo que va a suceder con ese medidor que ya pasó su vida útil es estar sobre registrando o subregistrando. ¿Eso qué quiere decir? Que va a medir más de lo que realmente estamos consumiendo o quizás incluso menos de lo que estamos consumiendo en el mes. Bien, entonces siempre tenemos que estar vigilantes y viendo el mantenimiento de nuestros medidores para evitar estos excesos de tarifas también, ¿verdad? Y bueno, otra pregunta que también es un poco recurrente. ¿El medidor, en vez de medir agua, puede medir aire, Gabriela? Bueno, justamente para que esta situación no se dé, las empresas de agua deben de contar con válvulas de purga de aire.
¿Eso qué significa? Que por cada longitud determinada, ¿no es cierto?, de tendido de tuberías, debe instalar estas válvulas. ¿Para qué? Para que el aire, ¿no es cierto?, que quizás por ahí de todas maneras se está metiendo a la tubería, salga y no llegue, obviamente, con el agua al momento de ingresar a nuestro medidor, a nuestro domicilio. Entonces, las empresas justamente lo que deben hacer es poder asegurar estas válvulas de purga de aire, pero además, ¿no es cierto?, hacer, digamos, el cambio respectivo de los medidores cuando más aún han pasado su periodo de vida útil, ¿no? Para justamente evitar que el aire afecte el correcto registro, ¿no? Lo que hace un rato comentábamos cuando decías, finalmente, ¿cuánto tiempo de vida útil tiene? Bueno, si ya está sobrepasando su vida útil, entonces, obviamente, digamos, no va a estar midiendo correctamente lo que estamos consumiendo. Bien, Gabriela, aprovecho esta pausa para invitar a quienes se conectan, que ya pueden realizar sus consultas, dudas, preguntas, que aquí Gabriela nos va a ayudar a absolverlas. Y a propósito, ya tenemos algunas. Lucy Rivera nos pregunta, ¿cómo me debe avisarse de APAL para cambiar un medidor? Gabriela. Bueno, es muy buena pregunta la de Lucy, ¿no? La empresa de agua lo que va a hacer es enviar una comunicación al domicilio, al predio, para informar que va a ser el cambio, el retiro. Por ejemplo, si hemos puesto un reclamo, ¿no?, y hemos pedido la constatación del medidor, nos van a avisar en qué fecha van a hacerse presentes, ¿no? Y además para poder seguir el proceso respectivo. Si la zona en la que vives, por ejemplo, Lucy, está dentro de un programa de renovación de medidores, no solamente a ti, sino seguro a todo el barrio donde van a hacer la renovación, les han informado que van a pasar a retirar los medidores entre tal día y tal día. Pero incluso también, Mariana, hay que tomar en cuenta, y a veces en las noticias sale, ¿no?, en los medios de comunicación, que hay personas de mal vivir que se llevan los medidores. Entonces hay que tener mucho cuidado en ello, ¿no? Les han colocado, por ejemplo, un título, ¿no?, los seapaleros. Hay que tener mucho cuidado en ello, porque sucede, puede ser que se estén robando el medidor y ellos simplemente se roban el medidor y dejan a veces las tuberías expuestas. Así que hay que tener mucho ojo, y si tenemos dudas al respecto, incluso porque quizás no hemos visto la notificación bajo puerta, no nos hemos enterado que va a ser el tema del cambio de, ¿no es cierto?, de medidores, lo que podemos hacer es ver el vehículo, ¿no? Normalmente llegan la empresa prestadora en un vehículo, tomar nota de la placa, pedir el nombre de la persona, e incluso comunicarse también con la empresa para preguntar qué es lo que está sucediendo. Están haciendo el cambio de medidor. Gabriela, nos ha llegado otra consulta de Guido Periche Juárez. Él nos pregunta, ¿bajo qué condiciones de abastecimiento se instala un medidor, o cuántas horas como mínimo de abastecimiento en una zona debe haber para instalar? Mira, eso es muy importante, ¿no? Normalmente cuando las empresas no pueden asegurar, ¿no es cierto?, que vaya a tener la zona 24 horas al día de agua, no coloca un medidor, ¿no? Le coloca justamente una asignación de consumo, porque va a tener solamente por horas, ¿no?, en el día agua, ¿no? Normalmente cuando ya comienza a superar las 14, 16, 18 horas, ya pueden, por ejemplo, tener medidor, ¿no? Sin embargo, ahí también hay un punto importante, ¿no? Que si no contamos, digamos, nos viene en el recibo de agua que nuestro horario de abastecimiento es de tal hora a tal hora, y tenemos medidor, podemos más bien también incluso poder prevenir y cerrar la llave de agua cuando nos vayamos a dormir, y abrirla cuando vaya a empezar el día, ¿no? Porque también puede ser que cuando venga el agua, venga con mucha fuerza, no mucha presión de agua, y eso podría, ¿no?, incluso generar desconfianza de lo que finalmente está midiendo el medidor. Así que esas son las medidas que también podríamos tomar en cuenta. Gabriela, hay otra consulta del mismo usuario, de Guido Periche, nos dice, también hay válvulas de purga para conexiones domiciliarias. ¿Está reglamentado su uso? No, porque además si es domiciliario hay que tener en cuenta, Mariana, que todos somos responsables desde la puerta de nuestro domicilio hacia adentro, ¿no? Entonces, ¿se puede colocar? ¿Se puede ver? Seguro que sí, ¿no? Y además, qué bueno sería poder contar con ello para saber que incluso nuestras tuberías están bien instaladas. Hay que tener en cuenta también ello, ¿no? A veces no nos damos cuenta, y la fuga de agua
invisible, es invisible, está por el subsuelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si puede acceder a este dispositivo, el señor usuario que está escribiendo, fenomenal, pero nuevamente, como él me indica, es domiciliario, toda responsabilidad siempre va a estar ya dentro de casa de nosotros mismos. Bien, y tenemos otras consultas. Aquí nos pregunta Mary Espinosa Reyes. ¿Se puede solicitar medidor para departamentos cuando uno vive en condominio? Bueno, es un poco frecuente, ¿no? Porque normalmente lo que hace la empresa prestadora, y así hablamos de manera en realidad general, es que coloca un medidor para todo, digamos, el condominio, ¿no? Y lo que hacen a veces incluso la junta de propietarios es comprar medidores en algunas de estas tiendas, ¿no? Donde venden dispositivos sanitarios y colocan, ¿no? En la puerta, en lo que es el ingreso, ¿no es cierto?, de agua a cada uno de los departamentos. Entonces, eso permite ir chequeando y saber, ¿no? Que de la totalidad, vamos a pensar que haya 12 departamentos, ya empezaron todos a contabilizar. Entonces, en el recibo de agua que llega en el mes hay 120 metros cúbicos de agua, ¿no? Y comienzan a medir para saber, quizás hay un departamento que ha consumido 8 metros cúbicos, hay otro que ha consumido 12, hay otro que ha consumido 10, y lo que hacen es hacer la división, ¿no es cierto?, correspondiente por la cantidad de metros cúbicos, ¿no? Y es más, incluso porque a veces un edificio, Mariana, tiene un área común, y esa área común tiene su propio cañito, quizás incluso del vigilante, ¿no?, la persona que hace las labores de seguridad, para las personas de limpieza. Entonces, también les permite medir ello, ¿no? Entonces, cada departamento puede saber incluso su propio consumo. Eso incluso, Mariana, ayuda muchísimo a que seamos también responsables, ¿no? Porque el medidor también de ese edificio podría elevarse porque no se está revisando, por ejemplo, la cisterna, ¿no? La junta o los vecinos no están haciendo la revisión o el mantenimiento respectivo y de pronto comienza a dispararse el consumo. Entonces, los usuarios pueden ir a estas tiendas, seguro, comparar precios y pedir, bueno, siempre va a ser mucho mejor que sea a través de un gasfitero para que pueda colocar correctamente y a partir de ello poder ya pagar lo que realmente están consumiendo. Bien, y tenemos una consulta, bueno, nos llegó temprano en un comentario de Dulce Celeste, quien se ha conectado, agradecemos su conexión también. Bueno, ella nos dice que su inquilino parece que ha manipulado el medidor de agua y cuando ha regresado el agua ha empezado a escasear. Ha llamado Dulce a Sedapal y ellos le han dicho que efectivamente se había manipulado y que ahora le van a cobrar a ella, bueno, como propietaria. ¿Qué es lo que debe hacer ante este caso, Gabriela? Bueno, ahí hay una situación, ¿no? No sé, no sabemos quizás cómo habrá sido esa manipulación, ¿no? En realidad manipular el medidor puede haberse hecho queriendo, digamos, que subregistre, ¿no? Y eso impedir seguro el paso de agua normal. La empresa seguro podrá hacer la revisión respectiva, ¿no? Si finalmente está entrando el agua en la misma cantidad que debería entrar o que incluso ingresa, obviamente, a los domicilios aledaños, a los domicilios vecinos. Pero adicionalmente también quizás el inquilino, ¿no?, que ya se retiraron del domicilio, ha colocado un caño adicional, ha hecho quizás una instalación sanitaria, entonces la presión se ha reducido. Aunque también podría fácilmente quizás poder revisar la llave general, ¿no? Que esa llave finalmente esté funcionando de manera correcta, porque quizás venía mucha presión de agua y lo que han hecho es manipularla para reducir. Pero además también es que, claro, hemos alquilado quizás, ¿no es cierto?, un predio y antes obviamente de que se retiren los inquilinos hay que hacer la revisión de cuánto venían pagando por los servicios públicos y ojo, Mariana, ya no solamente es hablar de agua, sino también incluso de energía eléctrica o de algún otro servicio público que se tenga, por cierto, en el hogar, ¿no? Para saber, y por ejemplo, normalmente en un alquiler se deja una garantía, ¿no? Quien alquila deja una garantía, para que en esa garantía puedan justamente cobrar por esos consumos. Ahora, si el medidor no está operativo, también hay que decirle a Dulce Celeste que ya haya hecho, ¿no es cierto?, el pedido respectivo quizás a Sedapal, porque si había una manipulación errada, por cierto, del medidor, deberían de cambiarlo, porque sí es cierto, en adelante se va a perjudicar, pero lo que haya consumido el inquilino y no lo haya pagado,
Bueno, nuevamente, debe ver finalmente si puede aplicar lo de la garantía, porque ahí la empresa prestadora no puede intervenir en un convenio, en un contrato que han hecho dos partes, ¿no? Dos partes en realidad totalmente privadas y en donde no ha participado el prestador. Así que, bueno, tendría en todo caso nuevamente revisar para que pueda finalmente contar con un medidor y registre correctamente y revisar la presión de agua en su hogar, pero adicional ver pues que esa deuda que le ha dejado el inquilino quizás todavía pueda recurrir a la garantía que han convenido en el contrato al inicio. Dulce Celeste, esperamos haber atendido esa solicitud. Igual recordamos a nuestros usuarios, a quienes están conectados, que si tienen algún caso en particular, también nos pueden escribir por cualquiera de nuestros canales remotos. Bueno, continuamos, Gabriela, tenemos otras consultas. Esta tarde está muy interesante. Nosotros en SUNAS estamos muy contentos de poder ayudarlos a ustedes, nuestros usuarios, para que tengan la información adecuada y pertinente. Gabriela, Raúl Ceballos nos dice que le solicitó a la empresa prestadora del servicio, a la EPS, el cambio de medidor, pero le indica que no tiene y que debe adquirirlo él por sus propios medios. La EPS menciona que no tiene estudio tarifario aprobado. ¿Qué puede hacer Raúl Ceballos? Bueno, ahí lo que debería de ver, claro, si la empresa le ha dicho que no tiene un estudio tarifario aprobado, es que seguro no tiene todavía aquello, digamos, parámetros o metas que nosotros obviamente aprobamos como regulador de las empresas prestadoras, ¿no? Entonces eso quiere decir que no tiene todavía un programa de ampliación, ¿no es cierto?, de instalación de medidores. Eso que conversábamos hace un rato cuando decíamos, ¿y el usuario qué hace finalmente para poder solicitar, ¿no? Entonces, puede ser que le haya dicho, ahora, que finalmente la empresa le ha dicho que puede comprar él, bueno, tiene que convenir con la empresa finalmente para iniciar la medición, ¿no? Porque si va a pagar una asignación de consumo o está dentro de una asignación de consumo, tendrá obviamente que la empresa validar si es un medidor que puede, ¿no es cierto?, ser considerado para la facturación respectiva, porque también hay que tener en cuenta que la prestación de servicio la da, ¿no es cierto?, el prestador, pero también es el prestador que debe de participar y hace esa calibración, este mantenimiento. Entonces, al ser un medidor privado, quizás lo que le va a ayudar más que nada es que Raúl sepa cuántos son los metros cúbicos de agua que consume en su domicilio, más no necesariamente servir para lo que es la facturación respectiva, ¿no? En todo caso, ahí le pediríamos, no sé si está Raúl escribiendo desde Lima, pero quizás nos pueda dejar, Mariana, sus datos a la interna para poder hacer la consulta con el prestador. Si no es de Lima, igual, nos puede dejar, tú sabes, los datos y lo podemos derivar a una de nuestras oficinas desconcentradas. Por supuesto, por favor, Raúl, si aún estás conectado, te pedimos que dejes esta información para que los colaboradores especialistas de la SUNAS puedan atender y mirar inmediatamente ese caso. Muchísimas gracias. Gabriela, tenemos otra consulta de Alfredo Caso Huanca. Él nos pregunta, ¿cómo se calcula el pago de agua con un micromedidor? ¿Cómo se calcula? Bueno, eso es, por ejemplo, muy interesante, Mariana. No tengo un recibo a la mano de agua, pero es muy bueno que podamos conocer cuáles son los conceptos que nos viene en el recibo. Lo que podemos nosotros revisar, ¿no?, en un recibo de agua es que en una parte nos dice, por ejemplo, el número de suministro, ¿no?, de cuándo es la lectura, por ejemplo, del medidor. Eso es muy importante saber, ¿no? Vamos a pensar que, por ejemplo, hoy 5 de agosto, ¿no?, el usuario tiene un periodo, digamos, de medición del 5 de agosto al 4 de septiembre. Eso es muy importante. Luego, la cantidad de metros cúbicos que nos consignan ahí. Luego, la tarifa que nos están cobrando por el metro cúbico de agua. Hay que considerar, por ejemplo, lo siguiente. Si estamos en un predio donde solamente habita una familia, nos va a venir que una tarifa, o nos van a cobrar sobre una tarifa doméstica. Si hay, ¿no es cierto?, una tienda, seguro nos pueden cobrar por tanto doméstico como comercial. Entonces, eso es muy bueno que sepamos. Luego, por ejemplo, también está la información en el recibo de, digamos, quizás los primeros 10 metros cúbicos de agua tiene un costo determinado en soles y luego a partir del metro cúbico 11 hasta los 20 hay otro monto. Entonces, ahí nosotros podríamos ir calculando.
Luego, ¿cuál es el otro cobro que nos hacen las empresas? Por ejemplo, el cargo fijo. Ese es un monto estándar que todos los usuarios pagamos, el impuesto respectivo, ¿no? Hasta sacar el total. Incluso en algunas ciudades hay un aporte, ¿no? Para lo que es mecanismos de retribución, que es un tema de aportar, ¿no es cierto? Para lo que es el cuidado de las fuentes. Entonces, todo eso viene detallado en el recibo. Dependiendo de la ciudad de donde esté escribiendo el usuario, seguro que tendrá alguna u otra información. Las características, por cierto, del recibo podrán ser distintas. Pero yo creo que también, Mariana, por cierto, en nuestras redes tenemos todavía algunos videos que dicen cómo leer y poder entender nuestro recibo. Así que si algún dato no he podido explicar bien, seguro que lo podrían revisar también. Sí, de todas maneras, igualmente invitamos a nuestros usuarios que puedan dejar un dato más específico, de repente comentarnos de qué región, a qué EPS se refieren. Igualmente, en todos nuestros canales se encuentran información que les puedan orientar y de todas maneras nuestros especialistas están al pendiente para poder colocar de repente alguna información más precisa. Bueno, continuamos. Tenemos aquí otra consulta de Dafne de la Rivera Romero. Dice, pienso que mi medidor está fallando. Hace 2 años vinieron a cambiarlo, pero ahora veo que me han subido el agua y cuando han venido dicen que está marcando bien. Pero hace 2 meses solo pagaba 40 soles y estos meses me ha llegado el recibo por 120 soles y dice Dafne que ella ya ha reclamado. ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, yo creo que es importante, por ejemplo, que revise, si es cierto, ¿no? Menciona y dice, me están cobrando más. En principio hay que ver si es que la cantidad de metros cúbicos que consumíamos, vamos a pensar, el año pasado, ¿no? Es la misma cantidad de metros cúbicos que tenemos. Quizás, sí, obviamente de los 40 y ahora estar en 120, Mariana, es porque el volumen de los metros cúbicos ha incrementado, ¿no? Si no, el monto no tendría por qué. Entonces, lo que puede hacer, y bueno, ella menciona incluso que ha reclamado, es que solicite justamente la contrastación del medidor para saber que se esté operando correctamente, ¿no? Quizás ahorita que ella menciona es porque hace un rato mencionábamos el tiempo de vida útil, ¿no? El periodo de vida útil que tiene el medidor, pero también como cualquier otro dispositivo se puede malograr en el camino, entonces puede ser también que esté fallando. ¿Cómo va a poder saber ello? Con la constatación del medidor, que la solicite a la empresa, ahora pues que has presentado su reclamo, para que pueda hacer la evaluación respectiva. Igual, más allá de eso, Mariana, también es importante que por favor la usuaria haga la revisión de las instalaciones internas en el domicilio, no vaya a ser que por ahí esté discurriendo el agua y no sepamos de dónde, ¿no? Entonces es bueno para poder hacer las reparaciones respectivas y en su momento también. Por supuesto. Gabriela, tenemos otra consulta. Diego Murillo Gutiérrez nos dice, ¿podría precisar cuál es la norma que establece y de cuántas horas mínimo de servicio se debe colocar los micromedidores? Creo que estaba casi haciendo preguntas como una anterior, ¿no? Sobre la cantidad. Bueno, nuevamente, las empresas de agua no suelen colocar, obviamente, medidor en aquellas zonas donde hay pocas horas, ¿cierto?, de agua en el día. A partir de las 14, 16, 18 horas ya comienzan a colocar el medidor, ¿no? Igual, si tiene esa duda y hay información más específica, como tú mencionabas, Mariana, ¿no? Es bueno poder precisar la localidad, ¿no? De qué EPS se trata para poder saber, digamos, en esa zona cuántas horas es que les han destinado y si finalmente, pues incluso están en la zona para poder ampliarles lo que es la cobertura con medidor. Angélica Alfaro pregunta, ¿se puede contrastar un medidor que está inoperativo? Bueno, ella quiere saber cuándo un medidor se le da de baja. Bueno, justamente cuando se haga luego de la revisión, ¿no? Ahí en la revisión va a decir, no, este medidor no está funcionando, hay que darle de baja. Y es más, incluso seguro al usuario, si no le pueden hacer la reposición en ese momento, le comenzarán a facturar por promedio, ¿no? O por asignación de consumo. Pero es justamente con esta evaluación en la que se va a determinar, ¿no? Para ello justamente se recurre a esas empresas contrastadoras. O sea, no es así nomás que de la nada alguien le da de baja, ¿no? O que nosotros incluso podríamos decirle, no, está de baja, porque eso hay que obviamente coordinarlo con el prestador.
Bien, tenemos otra consulta, Gabriela, de Guido Periche también. Él dice, cuando la empresa de agua te factura el primer recibo por asignado y tú iniciaste el contrato con medidor, e incluso es menor el consumo, ¿es correcto que dicha empresa el primer recibo te facture por asignado? A ver, él menciona y dice, inició el contrato y tenía medidor, dice, ¿verdad? Y luego ha pasado a ser asignado, ¿sí? ¿Es lo que menciona, Mariana? Menciona Sí. que cuando la empresa de agua le factura el primer recibo por asignado y luego Ujú. inició el contrato con medidor Ok, y tuvo menor consumo. Entonces él exacto. pregunta, ¿es correcto que dicha empresa el primer recibo le facture por asignado? Lo que pasa es que ahí como que doble inicio, ¿no? Como que tenía primero asignado, luego tiene medidor y dice el primer Exacto, y recibo luego nuevamente inicia el asignado, ¿no? contrato. Después digamos, de retirarle el medidor, está correcto que le cobre asignado. No, lo que va a hacer seguro es primero cobrarle por promedio, porque ya tenía lecturas registradas. O sea, digamos, ya más o menos se puede saber cuál es el promedio de metros cúbicos de agua que estaba consumiendo en el hogar, ¿no? Entonces, ahí más bien quizás sea mejor tener información más detallada y se le pueda brindar la orientación, ¿no? Porque parecería también quizás que es en en periodos cortos que ha pasado ello, ¿no? Quizás si nos puede escribir en interno le podamos orientar mejor. Sí, por favor, le pedimos a Guido Periche que pueda escribirnos, dejarnos un inbox con su número celular para que uno de nuestros orientadores se pueda contactar y orientar sobre su caso específico, además de recabar mayor detalle del caso que nos presenta. Muchísimas gracias por su participación a Guido en esta tarde también. Gabriela, hay otra consulta de Marta Vázquez. Nos dice, buenas tardes, a mí me cambiaron el medidor en mayo y ayer, 4 de agosto, vinieron a medir y no pudieron abrir la tapa del medidor. La pregunta es, si no pueden abrir, ¿cómo miden mi consumo? Pues en junio me llegó 370 soles y al mes siguiente 325. Es muy alto, pues ella pagaba 190 soles hasta 225 soles. Pero indica que en mayo le quitaron el medidor y Le ayer han ido cambiaron. a intentar abrir, pero ya no tenía medidor, pues entonces la tapa, si no puede abrir la tapa, quizás por alguna razón se ha obstruido, ¿no? Pero estoy entendiendo que en realidad no tiene medidor la usuaria o no ha tenido. Claro, ¿qué es lo que le han estado facturando? Le ¿No? han Creo que esa es cambiado el la pregunta. medidor. Le cambiaron el ¿Perdón? medidor, le Ok. cambiaron el medidor en el mes de mayo. Ajá, y Perdón. ayer, 4 de agosto, vinieron a medir, pero no pudieron abrir la tapa del medidor, indica. Ok, perfecto. Y claro, ya ha venido mayor. Ojo, si ayer han hecho Sí. la medición, lo que venía en el recibo de los 300 y tanto es la anterior medición, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Si no han podido abrir la tapa del medidor ayer, habrá que justamente preguntarle a la empresa cuál es la lectura que le va a registrar a la usuaria, pero para el recibo que viene, no para el recibo pasado. Si ella creo que incluso está mencionando que al parecer no es la primera vez que no pueden abrir la tapa del medidor, ¿no? Yo ahí diría que por favor nos escriba para poder gestionar su caso y saber, porque creo que esta duda igual también me salta a mí, ¿no? Señora usuaria, ¿no? Si usted dice, ayer han ido, no han podido abrir, y la vez pasada tampoco no lo han hecho, sí es cierto, yo también me pregunto, entonces, ¿por qué cosa es lo que le están facturando si no han podido visualizar? Vamos a gestionar ese caso para poder saber definitivamente si ya son 2 veces seguidas que no han podido abrir la tapa del medidor, habrá que ver qué es lo que entonces ha facturado y ha colocado en el recibo. Número de suministro, eso es muy importante, Mariana, en el momento que nos alcance la información, ¿no? Y poder, luego de ver a partir de mayo cuánto ha sido el consumo mensual y qué es lo que ha dicho la empresa respecto a la cantidad de metros cúbicos, la lectura respectiva. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, a nuestros usuarios y usuarias le pedimos que para una información más detallada nos puedan dejar al interno su nombre, su número de DNI, su número de suministro, su celular, para ponernos en contacto y poder ayudarles a absolver esa preocupación que tienen respecto a su servicio de agua potable, en específico del medidor.
Y bueno, Gabriela, te cuento que ya hemos llegado al final del programa. Queremos agradecer la conexión de todas las personas en esta tarde, agradecer tu compañía y orientación también, y recordarles que en SUNAS estamos siempre para orientarlos y pueden también ser atendidos a través de nuestros canales de atención remoto, pueden escribirnos a través de las redes sociales, a nuestro correo electrónico, y ahora contamos con nuestras líneas directas en las 24 regiones del país. Muchísimas gracias por su conexión. Eso ha sido el programa Suena SUNAS. Muy buenas tardes. Hasta la próxima.